Te bendiga, Dios te guarde. Vamos a esperar que los hermanos se conecten para dar este estudio. Pero no se me caiga el internet. Para que se conecten más los hermanos para dar este estudio, los viajes de Pablo, tema principal, la carta a los tesalonicenses. ¿Cuándo fue ese viaje? Les voy a mostrar con gráficas y todo. Para que pues tengan esos datos para su conveniencia. Vamos a esperar que se conecten. Si no, pues lo empezamos. Bien, vamos a empezarlo, dejo grabado. Bien, vamos a hablar del apóstol Pablo, del gran apóstol Pablo. Apóstol no hecho por hombres, sino por el mismo maestro, como está en Gálatas 1:1. Hay muchos versículos, prácticamente cada epístola de él, capítulo 1, versículo 1 lo dice. Hola, mi hermano Roberto, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga mucho. Estás enseñando bonito, ¿sabes? Te estoy viendo, te estoy chequeando, como decimos nosotros los boricuas. Te estoy chequeando y estás haciéndolo muy bien, español, inglés. Eso es, eso es. Bien, ¿de dónde era Pablo? ¿De dónde era Pablo? ¿De dónde era Saulo? Pablo, ¿de dónde era? Mira aquí. Tarso. Saulo de Tarso. Esto era del Imperio Romano. Aquí era Pablo. Lo pueden ver aquí. Vean eso. De Panfilia. ¿Lo ven? Panfilia. Míralo aquí. Era prácticamente de por aquí. De ahí era Saulo de Tarso. Bien. En el primer viaje de Pablo, ahí tú puedes ver, pues, ¿por qué Antioquía? Siempre salía todo de Antioquía. ¿Por qué? Porque como está escrito en Hechos capítulo 11, versículo 25-26. Y después tú te pones a ver el 27 y al 30, como estaba yo leyendo, 27 y al 30, que ellos ayudaron a Jerusalén por la hambruna. Y ellos después que ayudaron a Jerusalén, o sea, que bajaron aquí, ellos bajaron aquí, después de aquí volvieron aquí para empezar el primer viaje misionero. Eso está en Hechos capítulo 12, versículos 24 y 25. Y el primer viaje misionero, míralo aquí, Pafos, Perges, después aquí, después vuelven aquí, hacen todo esto aquí y después terminan aquí. Pero aquí el segundo viaje es el importante. ¿Por qué? Porque salen de Antioquía, pasan por Listra, llegan a Troas, Filipos, los filipenses, llegan aquí y Tesalónicas. Míralo aquí, Tesalónica. En el segundo viaje de Pablo visitó Filipos y después Tesalónica. Y cuando tú pones aquí ver el Monte de los Olimpos, ves Grecia. Esto es de la mitología griega completamente. Zeus, Hades y todos esos dioses de la mitología griega. Después volvió aquí, Atenas, que esto es Grecia,
Corinto, a la iglesia de Corintio, que tenía muchos problemas. Esta iglesia tenía muchos problemas. Después vuelve aquí a Éfeso. Después de Éfeso, aquí fue que el náufrago llega a Jerusalén. Bien. Habiendo dicho eso, en Tesalónica, él primero visitaba el sitio y después le mandaba cartas. Él primero visitaba el sitio y hacia las iglesias y después le enviaba cartas. La carta que se le envió a Tesalónicas fue desde Corinto. Vamos a buscarlo otra vez. Desde esta iglesia aquí, que ya la había formado, Corinto, pues que le envía la carta a Tesalónica. De aquí. Bien. Los destinatarios, fácilmente la iglesia de Tesalónica, la misma había sido fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Él se encontró con una oposición violenta a su trabajo, pero logró ganar a algunos judíos y a la multitud de griegos. Esto permitió establecer una iglesia fiel. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 10. Ahí se estableció la iglesia ¿de qué? De Tesalónica, los tesalonicenses. El propósito fue escrita para consolar a los creyentes y animarlos a una vida de pureza, explicando la doctrina del inminente retorno de Cristo. Y cuando tú te vas a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, te está hablando de el arrebatamiento. No la segunda venida, de el arrebatamiento. 15 al 17 es el arrebatamiento. Bien, y también tienes un versículo aquí para refutar a las personas que dicen que Jesús es Padre y Espíritu Santo. Lo buscan en el capítulo 3, versículo 11. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay dos personas. Bien. La palabra clave de los tesalonicenses es la santificación. Personajes clave, obviamente Pablo, Timoteo y Silas. Versículos clave, Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Exhorta a los tesalonicenses a abundar en el amor de unos a otros. Y el Señor os haga crecer en abundar con amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mira, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ese es el tema. Tesalonicenses tiene 5 capítulos. El primer capítulo es para la alabanza de la iglesia. El segundo es características del ministerio de Pablo. Ahí tú puedes ver completamente las características de él, del ministerio de Pablo en Tesalónica, los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, mira, al 6. Porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, ¿qué Pablo te está diciendo? Yo soy apóstol, yo te puedo hacer carga que tú me tienes que mantener. Tú me tienes que mantener. Y él dice, yo no voy a hacer carga de ustedes, como ustedes están viendo en primera. Vamos a buscarla aquí. Primera de Corintios. Capítulo 9. Míralo aquí. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que iban del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, mira, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad.
y ay de mí si no anunciara el evangelio. O sea, ¿qué Pablo te está diciendo? Que él nunca cobró. Yo con esto no estoy diciendo que el pastor no pueda cobrar. No, el que es del altar, vive del altar. Mira, que anuncien el evangelio, que vivan del evangelio. Pero Pablo no cobró un centavo y hizo 3 epístolas. Usted se imagina el aporte grande que hizo ese apóstol para la gracia. Y Pablo era una persona que debatía fielmente con el que quisiera meter un poco de la ley en el evangelio, ya que él considera que lo estaba leudando. Y cuando tú te pones a ver los viajes de Pablo, sin haber un avión, sin haber un crucero, sin haber nada, y prácticamente fueron prácticamente como 30 a 32 años que duró el ministerio de él. Hizo todos esos viajes, hizo todas esas cartas. Imagínense con esta tecnología que está allá ahora. Usted imagínense, por eso es que de verdad yo lo defiendo, porque como él dice en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y él siempre decía, 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que él defendía mucho a la persona. Pablo defendía mucho el evangelio. Pablo se esmeraba por el evangelio. Pablo prácticamente, tú te pones a leer Romanos 9, 10 y 11, Pablo lloraba. Decía, Dios mío, yo quisiera estar con los míos, yo quisiera estar con mi sangre, los judíos, pero no puedo, yo no estoy con la circuncisión, yo estoy con los gentiles y tengo que predicar el evangelio a los gentiles. Por eso es que muchas personas de esta rama, vuelvo y digo, le tienen odio al apóstol Pablo. Por ejemplo, dicen que hay epístolas que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Que hay epístolas que no fueron inspiradas por él. ¿Por qué? Porque supuestamente lo que él dice de la ley, eso no fue inspirado. Mentira. Lo que pasa es que el apóstol Pablo refutaba completamente a esas personas que querían meter la ley en el evangelio, llamando a esos que querían leudar el evangelio. Y eso no es algo de ahora. Gente, no, que los mesiánicos salieron ahora y quieren decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Eso no es de ahora. Eso es de mucho antes. Hechos capítulo 15, versículo 5. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 5. Hasta el mismo Pedro tuvo que luchar con eso. El mismo apóstol Pedro tuvo que luchar con lo que mismo se lucha ahora mismo. Que personas quieran meter la Torah, la ley, en el evangelio cuando eso es imposible. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque si tú vas, como vuelvo a decir, tú vas a imponer Torah en la ley, tú necesitas jueces, necesitas reyes, necesitas sacerdotes, necesitas hacer sacrificios, necesitas templo, necesitas tanto. ¿Y qué tú le estás queriendo decir al maestro? Tú lo que le estás diciendo al maestro es, tú no eres mi rey, tú no eres mi sacerdote, tú no eres mi juez, tú no eres el sacrificio perfecto, yo quiero Torah. Yo quiero Torah, mira, y yo te voy a traer algo que yo estaba estudiando hoy, para que tú veas cómo el maestro pudo cumplir la ley, la Torah completa. Es el Parashá Kedoshim, mandamiento 243, que está en Levíticos 19, 18, que dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Él hacer esto cumplió la Torah completamente. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Para que tú veas cómo es tan sencillo de entender esto, cuando tú te vas a la epístola de los Romanos, para que tú veas lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. El apóstol Pablo estaba enseñando esto en Romanos capítulo 13, versículo 10, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y cuando tú te vas al libro de Baikra, que está en el Parashá Kedoshim, Baikra, el libro de los Levíticos, capítulo 19, capítulo 19, versículo 18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, o yo, Yahweh. Al hacer esto, tú estás cumpliendo la ley completamente.
¿Vas entendiendo? Y Pablo era lo que defendía esto. Ya el maestro cumplió la Torá. Ya el maestro, como hizo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, ¿para qué vas a volver a judaizarte? ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver a ser esclavo? ¿Para qué? ¿Cómo tú recibiste el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley? ¿Por seguir estos 613? ¿O por la gracia? ¿Cómo tú recibiste el Espíritu Santo? No seas insensato, le dijo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque Pablo visitaba una iglesia. Pablo hacía una iglesia y después le enviaba cartas para recordarle lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque a Pablo le llegaba eso a los oídos. Mira, Pablo, están haciendo esto, apóstol. Dame a escribirle. Se las enviaba. Se las enviaba. Y cuando tú te pones a ver, en el segundo viaje misionero, segundo viaje misionero, se estableció la iglesia de Tesalónicas, también se estableció la iglesia de los filipenses y también se estableció la iglesia de Éfeso. Eso está aquí. Y como digo, siempre salían ¿de dónde? De Antioquía, porque esa era la sede, esa era la base. Vamos a salir de aquí. Vente, ¿cómo fue que le decía? Vente, Bernabé, vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Bernabé y Timoteo eran discípulos de él. Pero Pablo a mí me gusta porque él dice, mira, es que el apóstol Pablo, es que a mí me molesta que me lo ofendan. Esos mesiánicos, siempre lo están ofendiendo, ¿no? Que el apóstol Pablo, esas cartas no son inspiradas. Mira, tú lo que eres un envidioso y un charlatán. ¿Por qué? Porque ahora mismo es la moda, es la moda. Ahora yo soy judío. Me encontré un tatarabuelo judío, ahora yo soy judío. Y ahora puedo decir que el evangelio fue escrito en hebreo, cuando eso es mentira. El evangelio tiene más de 5,000 copias en griego y ninguna en hebreo. Si tú me dices a mí, la Taná, que es la Torá, los Nevin y los Ketuvim, que es en hebreo, eso es muy cierto porque tiene 114 rollos. 114 rollos lo tiene. Ahí está el concilio de Alejandría y el concilio de Yamnia. O sea, todo eso es historia. Entonces, tú decirme a mí que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, eso es una falta de respeto a la inteligencia de uno. Eso es una manipulación de la historia. Le digo a Timoteo, le digo a Pablo que la iglesia estaba sufriendo persecución, falsos profetas, falsos maestros. Eso está en Tesalonicenses, correcto, yo lo busco a la hora. Falsos profetas, persecución, ¿por qué? Por los mismos de la ley. No, que tú te tienes que circuncidar. ¿Y qué Pablo le dice? La circuncisión en Cristo Jesús no vale nada. Y se lo estaba diciendo un judío puro. Que si Pablo llega a ser otro con el poder que tenía, vamos a meter todo esto aquí. ¿Pero qué hacía? Cogía el evangelio, lo tiraba al piso porque Cristo Jesús. Cuando tú te pones a leer los 27 libros del Nuevo Testamento, los 260 capítulos y los 7,953 versículos, se está hablando de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. Estas otras ovejas somos nosotros y como dice Romanos capítulo 11, nosotros somos un olivo silvestre injertado en el olivo puro. Pero como le dice Pablo, no porque te están injertando tú te vas a querer ser más que ellos y tampoco vas a creer que Dios no te puede destruir si te pones a hacer las cosas mal. Esa fue la causa por la cual Pablo le escribió. Correcto, mira, Tesalonicense, mira lo que estaba pasando. Tú estás aquí porque también está la segunda carta, que te voy a dar las razones. Pero es para que tú veas, ¿por qué? Porque Pablo iba a los sitios, estableció una iglesia, y como todo, siempre se forma el bochinche barrio. Mira, Pablo, como está en 1 Corintios 5, mira, Pablo, este se está acostando con la mujer del país. ¿Qué? Entrégaselo a Satanás. Entrégaselo a Satanás. ¿Y qué entregárselo a Satanás es? Entregárselo a Satanás es, mira, no le hagan caso. Deja que Satanás le dé contra el piso. Deja que siga haciendo eso, que cuando Satanás le dé contra el piso, porque Satanás no va a tener problema, no va a tener piedad de él, él va a volver y va a hacer las cosas bien. Eso es entregárselo a Satanás. Entonces, los Gálatas, mira, te digo, Pablo era tan... Ahora mismo hay una película, yo voy a ver, el apóstol Pablo, claro que la voy a ver. Y la hizo Jim Caviezel también, el que hizo The Passion of the Christ, la pasión de Cristo. La voy a ver, porque Pablo, obviamente, el rey David es mi modelo a seguir. Pero cuando tú te pones a ver la historia de Pablo, todo lo que él sufrió,
Prácticamente se le reveló a su propia nación. Él se le reveló a su propia nación. Él le dijo a su nación, yo no quiero Torah. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar en la Torah, en el Evangelio, porque mi maestro me enseñó a amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque él cumplió lo que está en la Torah, mandamiento 243, que dice en el Levítico capítulo 19, versículo 18, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Por eso es que el maestro cumplió la Torah, completa. Entonces también yo puse a ver en el 613, que a mí me encanta, yo leo la Torah todos los días. 613 que dice que cada judío escriba para sí un Sefer Torah, o sea, que cada judío escriba para sí una Torah para él, de puño y letra. Los 5.835 versículos, aunque eso no estaba antes, los 187 capítulos, tenía que escribirlo con puño y letra para él. Hasta el rey también tenía que hacerlo. El rey tenía que hacerlo también, eso está en Shoftim. Que el rey tenía que escribir para él una Torah. Vamos a buscarlo aquí, que el rey escriba mandamiento 503, que eso está en Deuteronomio 17, 18. También el rey no podía tener mucha plata ni oro y no tener muchas esposas. ¿Por qué? Porque la gente se cree también, nada más hacer esta salvedad, que el rey David violentó porque fue adúltero. No, él violentó porque estuvo con una mujer casada y mandó a matar a su esposo porque la mujer le dijo, Betsabé le dijo, mira, estoy preñada, ya concebí, estoy preñada. Y quiso él, vamos a ver cómo le hago. Mira, mira, Uriah, ven acá, bebe conmigo y vete con tu mujer. No, porque si mis hermanos están allá, yo no, eso está en la Torah también. Si mis hermanos están allá, yo no me puedo acostar con mi mujer. Y siguió así, después le mandó a matar. Por eso fue que el rey David violentó. No porque tenía muchas mujeres, obviamente no estoy diciendo que tú puedes tener muchas mujeres. Ahora lo que quiero es explicar, porque hay muchos mesiánicos que te dicen a ti que el rey David no violentó, no adulteró. Eso es mentira, él adulteró. El rey David adulteró, pero lo pagó con creces. Mira lo que pasó. La espada nunca iba a salir de la casa de él. Segundo, las mujeres de él se iban a acostar con el prójimo a la luz del día. O sea que tú puedes decir que el rey David fue un rey que a la mujer le fue infiel. Pero el rey David lo pagó con creces. Pero sí, eso no fue el mandamiento que él violó. No fue el mandamiento que él violó. Pero vuelvo y digo, el apóstol Pablo es tremendo. Analícelo, compréndalo. O sea, él prácticamente, vuelvo y digo, se le reveló a su nación. Se le reveló a su nación cuando él dice en Filipenses, mire, o sea, a mí me encanta esta expresión. De cuando le habla a los filipenses. Mire lo que le dice. Él le dice, en el capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Así le está diciendo a los filipenses. O sea, no son ellos, somos nosotros los que estamos en el Evangelio. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en la ley. Aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. O sea, si tú crees que tú sabes mucha ley, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y también esto es un dato. Si Pablo fue fariseo, si Pablo perteneció a los 71, porque uno era jefe, los 70 eran los fariseos, el Sanedrín. Si Pablo perteneció, él tuvo que haber sido casado. Se entiende que la mujer pudo haber muerto y por eso él dijo, yo no me voy a volver a casar. Por el amor que le tenía a la mujer. Eso es un dato, no estoy diciendo que eso pasó. Es un dato, pero según la tradición, según la ley, pudo haber pasado así. En cuanto a celo de esto, de la Torah, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Pues yo te persigo porque tú tienes que estar en la Torah. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, Pablo aplicaba la Torah, no importa qué, porque Pablo, y yo estaba buscando qué mandamiento le estaba cumpliendo con los cristianos, yo te lo voy a buscar. Mandamiento 426. Míralo aquí.
A ver. Mandamiento 426 del Parashá Ba'et Yanan, que está en Deuteronomio 7:2. Pablo era uno del Sanedrín de los 70 ancianos. Se puede creer que sí. Se puede creer que sí, porque para tú ser un fariseo, para tú decir yo soy fariseo de fariseo, o sea, yo no soy un fariseo común, yo soy fariseo de fariseo. Tener esa expresión es que tenía que pertenecer ahí. O sea, vuelvo y digo, eso es lo que yo he estudiado. Eso es lo que yo he estudiado. Y eso es lo que dice la historia. Que para tú ser fariseo tienes que casarte. Bien. Entonces, ¿qué mandamiento estaba aplicando el apóstol Pablo cuando le pasó lo de Esteban? Míralo aquí. Mandamiento 426. No tener compasión por los idólatras. ¿Me explico? Si tú ves a una persona, si tú lees el Deuteronomio 13, ahí te manda a matarlo tú mismo con la mano. Por eso fue que lo mataron. Si tú ves a una persona que le está quitando la gloria al Elohim, al gran Dios de Israel, a Hashem, y se lo está dando a un hombre que es Jesús, es un idólatra, hay que matarte. Y por eso fue que cuando tú vienes aquí a ver en Hechos, capítulo 7, versículo 58, dice: y echándole fuera de la ciudad la apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. A un pie de un joven que se llamaba Saulo. Tú lo puedes ver. Que él en la ley era en la justicia irreprensible. No, él no comía cuento. ¿Dónde están los cristianos? Vamos para allá. Por eso es que él dice, yo, de todos los apóstoles, yo me considero el menor porque yo perseguí a la iglesia. Yo perseguí a la iglesia. Yo no me puedo considerar un apóstol porque yo perseguí a la iglesia. Y por eso es que el apóstol Pablo era bien celoso del evangelio y no permitía que nada ni nadie lo leudare. Nada ni nadie, no podían leudarlo. Dicen que era un abogado de esa época. Bueno, él lo que hacía era hacer tiendas. ¿Cuál era el significado de aquellos que mataban a Esteban? Quitándole las ropas a él. Vamos a leerlo bien. Y los testigos pusieron sus ropas. Las ropas de Esteban, no de él. A los jóvenes que se llamaba Saulo. Las ropas de Esteban. O sea que lo apedrearon prácticamente casi no. Así que cuando tú ves a una persona que está hablando mal del apóstol Pablo, vétele del lado. Pablo era colaborador del Sanedrín, fiel a la Torah. Eso es así. Él era demasiado celoso con el evangelio y en cuanto a la ley, irreprensible. No había manera de cogerlo. Mira, Pablo, tú estás faltando de respeto. Hechos 22:20. Vamos a ver. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Mira. Y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos de los gentiles. Complicidad. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Muy bien. Pues sería que, pues, obviamente no se iban a estar el nudo completo, sino pues estaban guardando el talí. Vamos a apuntar esto. Dice que la ropa de los que la mataban. Perfecto. Vamos a buscar esto.
Vamos a buscar la pechita también. Espérate. Vamos a buscar la pechita. Vamos a buscar la pechita. Esto me gusta. Vamos a ver el hecho 22-20. Hecho 22-20. Okay. Fíjate, yo lo tenía marcado. Mira. Y mientras era derramada la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente con ellos y aprobaba el deseo de los que le daban muerte, cuidándole la ropa de los que lo apedreaban. Perfecto. La ropa. Se quitaron la ropa. Es que eso no puede ser así en el sentido de que estar desnudo, porque prácticamente estaban desnudos, si no sería el talí o algo así. Voy a estudiar eso más. Hecho 22-20. Muchas gracias, de verdad, Martín, eso vale. Eso vale. Eso vale. Eso vale. Vamos acá. Y los testigos pusieron sus ropas. Perfecto. Ok. Eso lo vamos a estudiar más allá. Le voy a dar. Y de verdad te agradezco eso. Te agradezco eso. Aunque yo lo tenía marcado para confirmar lo que había dicho Pablo, pero no había prestado tanta atención en ese detalle. Bien, como estaba diciendo, Pablo se esmeraba en el Evangelio. Él se esmeraba en el Evangelio. Y él decía, yo no me considero un apóstol. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia. Y cuando las personas, yo me imagino, porque tú te lo tienes que imaginar, cuando las personas vean a Pablo predicar el Evangelio y dicen, pero este no, mira, este va a venir para acá, nos va a matar. Este nos va a matar. Y cuando vean, no, pero este es el Pablo, este es el Saulo de Tarso. ¿Sabes? Entonces cuando tú ves ese cambio brutal, cuando tú ves prácticamente el juicio que le hicieron, que el mismo gobernante dijo, por poco me convences de ser cristiano, ¿sabes? Porque Pablo tenía un palabreo y Pablo tenía una manera oral de decir las cosas brutal, ¿sabes? Él prácticamente era ciudadano romano, ¿sabes? Él era romano, él tenía las dos. Yo soy romano, me azotaste, ¿sabes? Cuando ellos supieron que era romano, dijeron, espérate, ¿cómo va a ser si yo soy ciudadano romano? Eso que Pablo sabía griego, Pablo sabía hebreo y también debía saber arameo. ¿Por qué? Porque Pablo era fariseo. Y para tú ser fariseo, tú tenías que mantener también que tenías que saber hasta paleo-hebreo. El hebreo paleolítico. Tenías que saberlo, ¿sabes? Pablo era un hombre estudioso, demasiado estudioso. Y Pablo fue un teólogo brutal también. ¿Por qué? Porque él descifró muchos misterios. ¿Cómo el maestro pudo cumplir la Torá? Por el amor. Ahí la cumplió. Por el amor. Ahí la cumplió. ¿Por qué? Entonces tú te pones a ver que, como dice Romanos capítulo 13, versículo 10, que te dice a ti que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces cuando tú ves a una persona, prácticamente los que atacan al apóstol Pablo, que dicen que nosotros idolatramos a Pablo, no, nosotros imitamos a Pablo. Cuando tú ves eso, prácticamente son personas que quieren estar en la ley, en el maestro. No hay más nada. Y se atreven a decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Y eso es una falta de respeto a la historia, una falta de respeto a esas personas que se dedicaron a recopilar todo eso. Dicen que él cambió su nombre para limpiar la imagen porque la gente le temía. También uno puede adoptar eso. Pero mire, yo quiero que usted vea esto. Mire esos viajes de ese hombre. Mire todo esto. ¿Sabe? Mira, Puerto Rico, vamos a ponerlo. Puerto Rico es como así, yo creo que así de chiquito. Mi isla, que Dios la bendiga.
Pero mira todo lo que viajó y cruzar de aquí para acá, yo creo que tú, de donde yo vivo, de Junco, del este, a, ¿cómo se llama? A Aguadilla, son prácticamente 2 horas. Y mira las iglesias del Apocalipsis. Mira dónde queda la iglesia del Apocalipsis. Aquí las tiene. Entonces, cuando tú ves todo este viaje del apóstol, todo este viaje del apóstol, prácticamente casi 30 años. Y este es el segundo, mira el primero. ¿Sabes? Mira el primero. Que él salía de aquí. Él salió de aquí con Bernabé. Pablo llegó a España. Era su deseo. Cuando tú te pones a ver todo esto, mira, primer viaje, baja el segundo, vuelve a lo mismo, establece iglesia, él establece iglesia y le envía, mira, Salónica, Filipenses, ¿sabes? A Grecia, Corinto. Esta iglesia sí que fue un problema para él, de un dolor de cabeza tremendo a Pablo. Está así. Mira los espartanos, ¿te acuerdas? La película 300. Que la gente no, que la Biblia que se copió que de ellos. Mira, Gedeón fue primero que esta gente. Entonces, mira, todo lo que vio ese Pablo. Entonces, cuando viene el tercer viaje a lo mismo otra vez, de Antioquía, el tercer viaje otra vez, mira, vuelve. Hizo una parada en Éfeso. Vuelve otra vez acá. Para en Tesalónica. Después de Tesalónica, vuelve para acá. Para Corinto otra vez. Vuelve para acá. O sea, era todo lo que hizo. Aquí pasó naufragio también. Todo esto y vuelve a Jerusalén. Gaza, la franja de Gaza. O sea, y es tremendo. Vuelvo y digo, anota este dato. Tesalonicense lo escribió en Corinto. De Corinto se lo envió para el año 51 después de Cristo. Él murió para el año 68. Nerón lo mandó a decapitar. Para que apuntes esto, Corintio, las epístolas, la escribió una de Éfeso y la segunda de Corintio de Macedonia para el 56. La primera epístola fue a los Gálatas. La primera guerra. La primera guerra que tuvo, 49 antes de Cristo, con los judaizantes, con los que quieren meter la Torá, fue la primera. Romanos, de Corinto, y Efesios, de Roma. Prácticamente, Efesios, Colosenses, Filimón, Filipenses, Timoteo, que ahí se despide prácticamente, en 2 de Timoteo 67. En 2 de Timoteo, tú puedes ver que él se despide. Ese es el 67. ¿Dónde llega al final? ¿Cómo se llama la franja de Gaza hoy día? Eso es Palestina. Eso es Israel. Eso es Palestina, eso es Israel. Entonces, cuando tú vienes a ver, prácticamente ya del 62-63, Timoteo, que era quién, ¿quién era Timoteo? Líder de la iglesia de Éfeso. Tito era líder de la iglesia en Creta. ¿Sabes? Y ahí tú te pones a ver, que Pablo prácticamente lo que tuvo fueron 5. Ponle 30 años en el Evangelio. Porque él lo mataron en el 68. Y mira todo lo que hizo. Y mira el último viaje de él. Para que lo mataran. Mira. Ahí no visitó a nadie. Creta. Aquí visitó a Tito. En Creta. A Tito lo visitó aquí y le hizo la carta. Aquí causó naufragio. Malta. Sicilia. Que de aquí vienen las 5 familias de los mafiosos en Nueva York. Y mira aquí. A Roma. Y aquí muere. Y te digo, esto es la vida de ese hombre. Es inigualable. Para que después tú vengas a escuchar personas faltando de respeto al apóstol. No, yo no. No se puede. Y otra cosa.
la Antioquía, la otra, eso es Turquía, mira. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Mira, mira, para que vean, mira. ¿Estás viendo el normal? ¿Lo estás viendo el normal? ¿Ves esta Antioquía? Tú estás viendo aquí las iglesias. Estás viendo aquí, prácticamente mira España, Grecia, mira. Mira cómo es ahora. Mira, la franja de Gaza. Mira dónde es. Turquía. Turquía. Luis, Dios te bendiga mucho. Te bendiga. Este es mi hermanito. Mira aquí. Eso es ahora. Turquía, Asia Menor. ¿Dónde queda la Antioquía de Pablo? No donde él salía, porque esto es acá, esto es en Siria. De aquí salían. Antioquía de Pablo, en Turquía. ¿Qué más? Inclusive aquí hablan un par de arameo también. Y, y tú puedes ver algo hermoso en la vida de Pablo. Y después vamos a ir prácticamente las cartas, la de Corintios. La de Corintios fue prácticamente porque esa iglesia era bien, se estaba yendo, se estaba botando, ¿sabes? Había muchas cosas que Pablo no le gustaba. Pablo no le gustaba muchas cosas, muchas cosas. Y cuando tú te ves, mira, para que tú veas que aquí servían a la diosa Toret. Por eso es mi tema. ¿Por qué? Porque esto es ¿qué? Grecia. ¿Quiénes eran aquí en Montero Olimpo? Aquí, la mitología griega. Astoret. La mujer era la sacerdotisa en la casa y a la mujer se la sacerdotisa en la casa era la jefa. Por eso es que Pablo dice a Timoteo, vete, dile a esa iglesia en Éfeso, por acá abajo, dile a esa iglesia que no quiero que la mujer enseñe y tantas cosas, y tantas cosas. Así que, así que Dios te bendiga, Dios te guarde. De verdad, esto es hermoso, esto, estudiar la palabra, estudiar los viajes de Pablo. Esto es hermoso, de verdad que sí. Cualquier duda, cualquier detalle que usted necesite, no se, no se cohiba en contactarme. Mira, Gaby, ¿cuál fue la primera parada de Pablo? Yo le saco una foto a esto y te la envío. Por WhatsApp es más fácil, por Messenger no me carga. Yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios de verdad, verdaderamente que la internet no se me ha caído ahora. Luis, sabes que te quiero, tengo que ir a Puerto Rico para compartir. Yo también te extraño a ti y a Albert también, ya que son mis hermanos. Y es precioso, es precioso. Y nada, ya que estoy en el video, vamos a dar un detallito otra vez. El maestro, el maestro nació aquí. ¿Se crió dónde? Aquí. ¿Dónde era María Magdalena? De Magdala. María Magdalena era de Magdala. María Magdalena también era Galilea. Mira, Sony, Dios te bendiga mucho, mi hermano. Que mucho usted sabe, me quedo bobo. Gracias. Y respeta a Lebron, sabe que está fariseo en eso. Ese es mi hermanito, el Sony. Mira, entonces Magdala, el maestro nació aquí. Samaria, que eran también familiares de los judíos, aunque no se llevaban. Aquí. Galilea se crió. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante. Vamos para el cielo. Enseña la palabra también. No se cohíben en enseñarla. Ah, que yo no sé, nadie sabe. Nadie sabe. Yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, así que Dios te bendiga, Dios te guarde. No mezcles el evangelio con la Torah. No vale la pena. La Torah no es el cuarto mandamiento. La Torah no es el parashá Yitro, como ellos lo hacen ver. El mandamiento 31, que ese es el cuarto mandamiento del decálogo. Eso no es la Torah. La Torah tiene mucho. Y para beneficio de ustedes, la Torah tiene mucho.
Todos estos mandamientos, mira. Todos estos mandamientos, Torah. Todos estos mandamientos, Torah. Todos estos mandamientos, Torah. Todos estos mandamientos, Torah. Lorenzo, Dios te bendiga mucho. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante. Vamos para el cielo. Zumba.